De nuevo, queridos hermanos y amigos que estáis siguiendo el estudio de Efesios, queremos continuar con la conducta perfecta, lo que el Señor quiere, el llamado de Dios a hacer su voluntad en la familia. Y en este texto que vamos a meditar, en el capítulo 6, los primeros 4 versículos, el Señor les habla aquí precisamente y concretamente a los hijos cristianos que deben de obedecer lo que el Señor demanda en su palabra. Dice en los 3 primeros versículos de Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como decía y como dice el texto, es el primer mandamiento con promesa. Si quieres que la vida te sea larga y sea bendecida, lo primero que debes de hacer es obedecer a tus padres. Si eres joven, debes obedecer a tus padres. Tus padres se preocupan de ti y quieren lo mejor para ti. Estos son los 2 mandatos de Dios para los hijos: obedecer a los padres. En Colosenses 3:20 agrega además el texto: obedeced a vuestros padres en todo, y esto además agrada al Señor. Esto es agradable al Señor. Honrar a los padres, este es el 5º de los 10 mandamientos y es un mandamiento con promesa, para que tus días sean largos y todo te vaya bien. Ahora hay también una responsabilidad concreta de los padres. Los padres tienen una responsabilidad con las esposas, tienen una responsabilidad con los hijos, una responsabilidad en la familia. Solamente un versículo para los padres, pero un versículo que resume una responsabilidad tremenda de los padres hacia los hijos. A los hijos se les llama a obedecer. Y a obedecer muchas veces sin quebranto, sin poner en duda lo que el padre está diciendo. A los padres se les dice en el versículo 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la amonestación del Señor. No irritar a los hijos es la primera de las cosas. En Colosenses, en el mismo capítulo 3 que hemos leído anteriormente, y el verso 21, dice, para que no se desalienten. No debemos irritar a nuestros hijos para que no se desalienten. Concretamente lo dice así: Padre, no exasperéis, no provoquéis o irritéis a vuestros hijos. Y esto es porque realmente a veces los padres, que también somos aprendices en este mundo, a veces no lo hacemos bien. Y a veces podemos llegar a irritar a nuestros hijos. Por eso el Señor nos advierte que no exasperemos, que no irritemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Creo que el consejo es un consejo muy sabio para todos aquellos padres que quieren educar a sus hijos y hacerlo de la manera que a Dios le agrada. Dice el texto, criarlos. Esta palabra significa, criarlos significa educarlos. Disciplina significa tanto instruirlos para que vivan una vida ordenada, una vida disciplinada, con buenos hábitos, como también corregirlos y disciplinarlos cuando llegue el momento. La corrección y la disciplina van de la mano. Y en el libro de Proverbios hay multitud de enseñanzas en cuanto a disciplinar a nuestros hijos, a no dejarles sin disciplina, a guiarles y a educarles en todo momento. Los principales responsables de la educación y de la formación de los hijos no son los maestros, ni son
los educadores, son los padres. Si queremos darle una buena educación a nuestros hijos, es necesario que los padres, que nosotros los padres, seamos ejemplo ante nuestros hijos de todo lo que queremos enseñarles. Si nosotros estamos enseñando una cosa, pero estamos haciendo con nuestra vida lo contrario, no estamos enseñando correctamente. Debemos de tratar a nuestros hijos con amor, con amabilidad, con cariño, con respeto, con palabras de aliento, siempre confiando en ellos y dándole palabras de aliento, no tratándoles con aspereza tampoco. No debemos de tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hijos. Debemos hacerlo con mucho cariño y con mucho cuidado para que ellos tengan una formación plena, tanto en lo que le decimos como en lo que ellos ven con nuestra vida y con nuestro ejemplo y testimonio. Que actúen con justicia. Sí, debemos de actuar con justicia los padres. No debemos de hacer diferencias entre los hijos. No debemos de tener el preferido. Esto siempre ha sido un error y en la Biblia hay ejemplos muy claros, ¿verdad? Debemos de hacerlo con sinceridad y con verdad. Y mostrar que amamos a nuestros hijos de la misma manera. Que no tratamos a uno por encima del otro, que no hacemos diferencia, sino que les amamos y los tratamos con justicia. Debemos de ser también amigos de nuestros hijos, dedicarles tiempo para estar con ellos, para jugar, para conversar, depende de la edad del hijo. A veces hay que ser, pues para eso, para jugar, tenemos que dedicar tiempo a jugar, los niños son pequeños y necesitan de nuestra ayuda. Cuando los niños son mayores, necesitan de estar con nosotros, de conversar, de pasear, de salir a tomar algo juntos y que ellos puedan tener confianza con sus padres para compartir lo que a ellos también les preocupa. Si no creamos ese vínculo de confianza, difícilmente van a confiar en nosotros para compartirnos cosas importantes de su vida. Un aspecto muy importante que debemos transmitir a nuestros hijos es que debemos enseñarles, sobre todo los padres cristianos, ¿verdad? Debemos enseñar la palabra de Dios. Debemos instruirlos sobre todos los temas habidos y por haber, desde la perspectiva cristiana. Debemos enseñarles en cuanto a la fe y en cuanto a una vida santa. El libro de Proverbios nos enseña que debemos educar a nuestros hijos. Proverbios 22:6 nos deja un texto muy hermoso que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también nos deja el ejemplo de la madre y la abuela de Timoteo, cómo le educaron, cómo le enseñaron en los caminos del Señor. Debemos enseñar a nuestros hijos el orden y la responsabilidad. Deben de ser personas ordenadas. Hay niños que son un desastre en casa, no se les ha enseñado a nada. No saben hacer nada en su casa, ni saben hacer su cama, ni saben recoger, no ayudan para nada, y esto no es bueno. Debemos enseñarles a ser ordenados y a ser responsables, a participar en las tareas de la casa, el amor al trabajo, el comportamiento en la sociedad, el tener buenas costumbres, buenos modales. Todo esto eso lo debemos de enseñar en casa. Que ocupen y se ocupen, debemos de ocuparnos del desarrollo intelectual y cultural de nuestros hijos. Debemos orientarlos en aprender un oficio o profesión. Debemos orientarles en los estudios para que escojan lo mejor según sus capacidades y según lo que a ellos realmente les gusta, no tanto lo que nos gustaría a los padres, ¿verdad? Muchos han sido un tropiezo en las vidas de sus hijos cuando han querido que sus hijos sean una prolongación de sus vidas. Y los hijos son independientes y hay que ayudarles y orientarles, nunca forzarles a que hagan lo que a nosotros nos gustaría que hicieran, como una extensión de nuestro propio yo.
Debemos velar sobre la salud y el desarrollo físico de nuestros hijos. Debemos de estar al cuidado de ellos. Que en conformidad a la palabra de Dios, los padres debemos ejercer sanamente la autoridad. No debemos de ser autoritarios. Debemos ejercer la autoridad, pero sabiamente y sanamente, que Dios nos da esa autoridad, pero debemos de ejercerla con amor. Esto, pues por supuesto, no significa gritar, no significa amenazar, sino que significa enseñar a los hijos a obedecer. Deben de obedecer a los padres. Para ello es necesario que haya reglas claras, instrucciones muy precisas, consejos, mandamientos. Y si no obedecen, deben de ser amonestados. Y si se rebelan, deben de ser castigados. Proverbios 13:24, 22:15, 29:15. Todo esto son algunos de los proverbios que nos enseñan que debemos de disciplinar a nuestros hijos. El castigo debe de ser medido, por supuesto. Aplicarlo con serenidad y con una previa explicación. No debemos nunca ejercer el castigo irritados porque vamos a hacerlo de mala manera. Si tenemos que castigar o disciplinar a nuestros hijos, mejor lo hacemos cuando estamos tranquilos, cuando estamos sosegados. Y a partir de ahí, ejercer la disciplina o el castigo que corresponda. La disciplina es una expresión del amor paternal. Nos enseña Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. No debe de ser otra cosa sino una expresión del amor. Cuando disciplinas a tu hijo, debes decirle: hijo, te disciplino porque te amo. Necesitamos, queridos hermanos, la gracia y la sabiduría de Dios para cumplir con nuestra responsabilidad paternal. No es fácil de ninguna de las maneras, pero debemos hacerlo con mucho cariño y con mucho amor. Seguimos con el tema en el capítulo 6, los versículos 5 al 9. Dios trabajó 6 días en la creación del universo, como nos enseña Génesis. Creó al hombre a su imagen y semejanza, lo cual implica que a la semejanza de Dios el hombre debe trabajar también 6 días y descansar 1 para darle gloria a Dios. El trabajo no es una maldición, el trabajo no denigra al hombre, sino que lo contrario, lo dignifica y lo lleva a la semejanza de Dios. Por causa del pecado, el trabajo se volvió difícil, se volvió tedioso, se volvió pesado, según nos relata Génesis 3, versículos 17 al 19. Debido a la injusticia del hombre, el mundo laboral y la economía de la sociedad se volvieron injustas, se volvieron crueles. El hombre se transformó en el lobo del hombre, en el explotador de los semejantes. Por otro lado, el pecado trajo pereza, trajo insensatez y el seguir la línea del menor esfuerzo, la línea del hago lo menos posible. Pero esto no es el plan de Dios de ninguna de las maneras. La orden de trabajar es uno de los 10 mandamientos, como también el descansar un día a la semana. Como dice Éxodo en los 10 mandamientos en el capítulo 20, el séptimo día descansarás. Cristo trabajó en la carpintería de su padre y lo hizo hasta que sepamos hasta los 30 años que comenzó su ministerio. De este modo dignificó el trabajo manual. También Pablo, cuando era necesario trabajar, pues lo hacía con sus manos, haciendo carpas, y aún así seguía con su ministerio apostólico. Lo tenemos también en Hechos capítulo 18, versículo 3, y en Hechos 20, versículos 34 y 35. Pablo, con autoridad apostólica, ordena a todos los creyentes a trabajar tanto para el sustento de la familia como para compartir con el que padece necesidad. Siempre su indigencia que no sea por su pereza, ¿verdad? No, porque si no una persona no quiere trabajar, el que no trabaje, que no coma, dice el apóstol en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 15 y 16, y en Efesios 4, 28.
enseña el apóstol Pablo la necesidad y la responsabilidad de trabajar. La laboriosidad debe ser la característica del cristiano. En el área laboral debe de demostrar amor al trabajo, sabiduría, diligencia y responsabilidad. Esto debe de ser algo natural en el creyente. En el cuadro magistral de la mujer virtuosa, según el Señor, en Proverbios 31, podemos observar las cualidades de la mujer en relación con este tema. Una mujer que trabajaba, que servía a su familia y que servía al que no tenía. La voluntad de Dios para los siervos, empleados y los que están en relación con dependencia de trabajo lo tenemos en el capítulo 6, los versos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que esta es la instrucción del Señor para los siervos, los que trabajan, los que trabajamos, los asalariados. La calidad de la obediencia a los jefes y patrones, con temor y temblor, dice, significa obedecer con respeto, con sencillez de corazón, obedecer con sinceridad, lealtad, sin segundas intenciones, como a Cristo. El que obedece a su jefe o patrón está obedeciendo a Cristo. Por supuesto, cuando nos mandan a hacer algo que es pecado, no debemos de hacerlo, pues nuestra primera lealtad es al Señor, no es al patrón. Si nos manda engañar, mentir o hacer alguna triquiñuela en el trabajo, no estamos obligados a hacerlo, sino que debemos obedecer al Señor por encima de ello. Debemos de tener una calidad a la hora de servir en nuestros trabajos. No sirviendo al ojo, dice el texto. Trabajar no únicamente cuando somos vistos o estamos controlados por los jefes, pues cuando ellos no nos ven, el Señor nos ve, nos controla todo el tiempo y debemos de ser fieles en nuestro trabajo y hacer un trabajo digno. Nos vean o no nos vean, hacer lo mejor posible, porque lo hacemos para el Señor. Dice, como siervos de Cristo, dice el texto. Esto da otra jerarquía diferente, otra visión a nuestro trabajo, a nuestro servicio. No estamos sirviendo al patrón, estamos sirviendo a Cristo, de corazón, trabajando con ganas, poniendo entusiasmo en nuestro trabajo, con toda nuestra capacidad, con todo nuestro saber, haciendo la voluntad de Dios. Estamos conscientes que cuando hacemos el trabajo bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. Esta calidad en el servicio es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sabiendo que la verdadera recompensa viene de Dios. El patrón nos paga un sueldo, pero la verdadera recompensa viene del Señor. Y la voluntad del Señor para los jefes o patronos, aquellos que somos jefes, somos empresarios y tenemos a gente por debajo de nosotros, el Señor también nos habla y nos dice, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así que el trato debe de ser recíproco. La frase haced con ellos lo mismo es la más importante de este versículo. Los patrones deben, sobre todo, evidentemente los patrones cristianos, porque los que no lo son, algunos actúan con justicia, pero muchos no. Pero los cristianos debemos de actuar con justicia. Los patronos deben de tratar a sus empleados en el temor de Dios, con sinceridad, como al Señor ante los ojos de Dios y como sirviendo a Cristo. Así que el trato debe de ser recíproco. El trabajador debe de dar lo mejor, el empleador o el patrón debe de hacer lo mismo, dando
según se ha comprometido. Si tiene que pagar un sueldo, pagar el sueldo digno, no pagar menos de lo que está estipulado, no pagar menos de lo que es el convenio. Si el convenio estipula una cosa, debe de pagar eso. No debe de hacer trampas a la ley, ni mucho menos. Y dice el texto que debemos de sujetarnos todos al verdadero patrón de todos, que no es otro que Dios nuestro Padre que está en los cielos, sin amenazas, sin injusticias, sin hacer acepción de personas, haciendo siempre lo justo y lo recto, en lo que el Señor espera de nosotros. En Colosenses 4:1 dice: «Amos hacer lo que es justo y recto como con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos». Todos tenemos un amo, un dueño, que es nuestro Padre Dios, y a Él le debemos de dar cuentas. Así que terminamos esta enseñanza sobre el comportamiento cristiano en la familia y también el comportamiento cristiano en el trabajo. Los trabajadores por un lado y los dueños o empleadores por otro. Todos estamos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos mira a todos y ve nuestras justicias y nuestras injusticias. Por eso debemos tener cuidado cómo andamos, haciendo lo mejor, porque el que nos ve está ahí mirándonos y sabiendo cuando actuamos bien y cuando actuamos mal. Gloria y honra a nuestro Dios, que Él nos bendiga. Antes de entrar en el último de los temas, el llamado de Dios a la lucha espiritual, que Él bendiga nuestras vidas, hermanos. A Él la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.